Bueno, shalom, shalom a todos, buenas noches, muchas bendiciones de que el Padre nos bendiga en esta noche, nos acompañe, que nos permita tener una noche de la comprensión de un tema que si bien es cierto, es un tema simple y bonito, se nos ha venido poniendo complejo. Yo no entiendo mucho cuál es la razón, pero vamos a tocar un tema hoy haciendo como un paréntesis en la programación que veníamos siguiendo en la Torá, para que toquemos este tema de la fiesta de Hanukkah, porque pues ya estamos muy próximos a celebrarla. Y, y verdad que hace muchos años, hace casi los 13 años que yo estoy en las raíces hebreas, pues nosotros nos preparábamos y celebrábamos Hanukkah con tanto gozo y con tanta alegría. Y da tristeza, verdad que yo me siento triste cuando voy viendo que cada día como que se van complicando más las cosas y con argumentos que realmente no son, creo yo, que muy válidos siempre y cuando nosotros sabemos por las escrituras que Yeshua participó en la fiesta de Hanukkah y de ninguna manera la condenó, de ninguna manera dijo que era una fiesta que no debiera celebrarse, y en cambio tiene una enseñanza que es muy interesante que vamos a ver nosotros en esta noche. Así que el tema es, ¿debemos celebrar? ¿En qué forma debemos celebrar? Porque también es cierto que nosotros estamos viendo cada día más que hay un incremento y una tendencia muy grande a convertir la fiesta de Hanukkah como en una celebración como en la Navidad azul, como dice mucha gente, como en otra forma de Navidad, y eso sí tampoco es correcto, eso sí no es correcto. Así que entre las opciones que tenemos es, o celebramos Hanukkah de acuerdo a las escrituras, con un sentido productivo y de una manera que nos permita a nosotros compartir un tema que es tan importante, o en el otro extremo, que está la celebración como de una Navidad azul, que eso sí es completamente inadecuado, fuera de lugar, y que de ninguna manera puede agradar al Eterno. Así que los invito a que entremos a estudiar la fiesta de Hanukkah, enfocados en ese punto: ¿la debemos celebrar y en qué forma la debemos celebrar? La fiesta de Hanukkah, es muy importante advertir que la fiesta de Hanukkah no es una fiesta ordenada. Eso también es verdad. No es una de las fiestas ordenadas. No quiere decir que nosotros tenemos que obligatoriamente guardarla como nosotros hemos guardado las demás fiestas. Esto no es verdad, porque no es una fiesta, digamos que es como una fiesta nacional, digamos lo que es como una fiesta nacional en Israel. Así que con un mensaje que es el que tiene toda la importancia. Así que aclarando esto, que no es una de las fiestas del Eterno, que nosotros simplemente vamos a recordar un evento que está en las escrituras, que se cumplió literalmente, como vamos a ver hoy, y que nos puede servir en este momento para dar uno de los grandes testimonios a todos nuestros hermanos cristianos, a nuestras familias, a todas las personas que estén cerca a nosotros. Juan 10:22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es la misma fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah recibe los nombres de fiesta de la dedicación, o fiesta de las luces, o fiesta de Hanukkah. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que aquí estamos viendo a Yeshua venir al templo. Recuerden que Yeshua pasaba gran parte de su vida de ministerio en Galilea. Así que él viene hasta el templo el día de la celebración de la fiesta de la dedicación. Y en ese día que viene él al templo sucede algo que es muy interesante, porque es un tema que tocan, que nos va a dar, y lo vamos a estudiar un poquito más adelante, el mensaje que nos trae tan interesante.
En general, ¿qué es el tema que se trata entre los fariseos y Yeshua durante la celebración de la fiesta de Hanukkah? Si él era el Mesías o no era el Mesías. Y es muy interesante la respuesta que le da, pero vamos a dejar este tema para un poquito más adelante. Vamos a empezar por definir lo que es la fiesta de Hanukkah. Vamos a verlo rápidamente desde el punto de vista judío, la tradición judía que nos dice acerca de la fiesta de Hanukkah. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Macabeos y vamos a ver lo que nos dice el libro de Daniel, para que nosotros podamos tener como todos los frentes cubiertos y podamos sacar una conclusión mucho más acertada. En el día 25 del mes de Kislev, en el calendario del Eterno, que corresponde al miércoles 7 de noviembre 27, ahora en el 2013, y durante 8 días se celebra la fiesta de Hanukkah en todo Israel. Es la fiesta de la dedicación y como vemos, como acabamos de ver en el pasaje, es una fiesta donde estuvo presente Yeshua. Ahora, ¿cuál es el origen? Vamos a mirar la historia tal como la cuenta la tradición judía. Después de la muerte de Alejandro Magno, en el 323, antes de Yeshua, los principales generales macedonios comenzaron a pelearse por el gobierno de distintas partes del imperio y se fundaron tres dinastías principales: los Ptolomeos en Egipto, la de Seleuco en Asia y la de Antígono en Macedonia y Grecia. La dinastía siria o seleucida fue gobernada más tarde entre el 223 y el 187 por Antíoco III, quien gobernó y conquistó la tierra de Israel anexándola a su imperio. Una vez que Antíoco III conquista la tierra de Israel es cuando comienza realmente el problema que desemboca en la fiesta de Hanukkah. Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, entre el año 175 y 164, intentó helenizar la tierra de Israel. Entonces, desde Antíoco III conquistaron la tierra de Israel, pero Antíoco IV Epífanes, que yo no sé si ustedes saben que la palabra Epífanes quiere decir como una aparición de Dios, como si él fuera una aparición de Dios, un mensajero, una imagen misma de Dios. Por eso él se pone ese nombre de Antíoco Epífanes. Y él es el que intenta finalmente helenizar la tierra de Israel. ¿Helenizar qué es? Helenizar es introducir la costumbre, la cultura y la lengua griego. Cuando ellos tomaban alguna nación, ellos intentaban de todas las maneras posibles y aún de manera arbitraria, ellos tomaban esa nación y empezaban a introducir sus propias costumbres, a cambiar las costumbres de las naciones para introducir las costumbres griegas. Esto era lo que se llamaba helenizar una nación. Antíoco IV, bueno, ya dijimos, se pone el nombre de Epífanes porque es como una manifestación de Dios. Esto es muy interesante si nosotros vemos que Pablo nos ha advertido que esta es una de las profecías de las Escrituras que se van a volver a cumplir en el futuro. ¿Por qué? Porque en el pasado, que ya se cumplió la primera vez esta profecía, Antíoco IV toma el nombre de Epífanes, o sea, se declara como Dios, y Pablo nos está advirtiendo que al final esta profecía también se va a volver a cumplir, precisamente con el antimesías que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Perdón, así que no es una coincidencia y es un buen punto para tener en cuenta. Algo que caracteriza la mentalidad griega es que es la gran tolerancia. La mentalidad griega es muy tolerante. La mentalidad griega es ecuménica. Todo es bienvenido. Cualquier cultura pagana, cualquier dios falso, cualquier culto que esas naciones tuvieran eran bienvenidos a su panteón. Eso no tenía ningún problema. El sincretismo es lo que caracteriza
es lo que caracteriza precisamente el pensamiento griego. Ellos tomaban por eso las culturas y digamos que muchas culturas que permitían el sincretismo lo veían como algo hasta positivo, el hecho de que no me destruyera mis dioses, sino que los anexara al panteón griego. Pero esto es completamente opuesto a lo que es el pensamiento hebreo, porque el pensamiento hebreo no permite sincretismo. La misma palabra del Eterno nos dice que no se puede mezclar lo santo con lo profano. No puede haber otros dioses delante de Elohim. Así que son dos polos opuestos, el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Esto fue lo que formó mucha resistencia en una parte del pueblo de Israel cuando Antíoco toma posesión de la tierra, porque se encontró con un pueblo que no se iba a asimilar fácilmente al pensamiento griego. De manera que ahí comienza toda la historia de Hanukkah. Los griegos defienden la supremacía del hombre. Eso es otra característica del pensamiento griego. El griego defiende la supremacía del hombre, el estatus, los deportes, la filosofía, el arte, la literatura, la música, la ciencia, la arquitectura, la belleza, la misma filosofía, bueno, todo que en ese tiempo ya florecía con los grandes filósofos que conocemos, Aristóteles, Platón, todo esto viene en una mezcla, todo lo que nosotros conocemos como pensamiento griego, un pensamiento centrado en el hombre, contrario también al pensamiento hebreo, que es absolutamente centrado en la palabra del Eterno. La supremacía es únicamente del Elohim de Israel, de Yud-Heh-Vah-Heh, de Yahweh. Entonces, la grandeza del hombre hebreo consiste en ser hijo de Elohim, en ser servidor de Elohim, en ser parte de su pueblo. La grandeza del pueblo griego, por el contrario, está centrada en el hombre mismo. Así que estos dos choques culturales son los que empiezan a encontrarse muy fuertemente, porque nosotros vemos que el resto del mundo adoptó toda esa influencia sin ningún problema. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la cultura ya romana más tarde, vemos que absorbió también toda la parte griega y se une hasta un término que hoy es muy usado, que es el término greco-romano, que es todo un sincretismo allí de que no tiene ningún problema. La palabra ecumenismo precisamente está ligada a todo este tipo de pensamiento, donde todos son bienvenidos, donde no hay diferencias, donde no se establece ningún tipo de separación entre uno y otro, no importa la fe que profese. Hay muchas personas que toman este término como si fuera muy positivo, o sea, lo ven como muy positivo, todos unidos, parte del mismo mundo, todos hermanos, aquí nos vamos a abrazar todos, pero eso no es verdad. Eso no es verdad, sobre todo, primero que todo, porque eso no es el pensamiento del Eterno. El pensamiento del Eterno no es que se una lo de Él, que es santo, con lo del resto del mundo, que es pagano. No es el Eterno nos habla a nosotros de un pueblo separado, de un pueblo santo, de un pueblo que le obedezca. Así que el ecumenismo, que aparentemente es bueno, mientras que se critica la posición hebrea como una posición separatista, como una posición que discrimina el resto del mundo, bueno, pero es que así es el pensamiento del Eterno. El Padre, el creador del cielo y de la tierra, fue el que estableció las condiciones. Él es el que sabe, Él es el que tiene toda la sabiduría, así que cuando nosotros lo seguimos a Él, sabemos que tenemos la sabiduría misma de Él. Ustedes recuerdan como dice la palabra, qué pueblo hay como este, que sea sabio por todas las instrucciones que ha recibido solo Israel. Así que sigamos adelante. El pensamiento griego, entonces, voy a poner un momento acá esta imagen del PowerPoint. El pensamiento griego, para que lo grabemos, está centrado en el hombre. El pensamiento hebreo está centrado en la Torá. Eso lo podemos nosotros ver muy claramente hoy. El mundo, ¿en dónde está centrado el mundo? En el hombre.
en el hombre todo es el culto a la belleza, el culto al ser humano en sí mismo, todo tiene que ver es con el hombre. Cuando nosotros venimos a las raíces hebreas, ¿qué nos encontramos? Que el énfasis, el objetivo y toda nuestra búsqueda se tiene que centrar en la Torá, en buscar la palabra del Eterno, en ser obedientes al Padre. Ahí es cuando nosotros aprendemos la diferencia. Cuando nosotros estábamos en el mundo cristiano todavía, o católico como en mi caso, ¿qué sucedía? Que no entendíamos muy bien esto, porque el mundo cristiano y católico todavía es muy ecuménico y tiene mucho sincretismo sin ningún problema. Admite el sincretismo, admite los cambios de los mandamientos por una sola razón, porque ya se le enseñó que la Torá había sido abolida. Así que si la Torá estaba abolida, el sincretismo venía sin ningún obstáculo. Solo cuando nosotros venimos a las raíces hebreas empezamos a entender esto, a entender que el pensamiento hebreo es centrado única y exclusivamente en el Elohim de Israel. Al encontrar esta barrera de pensamiento, miren lo que sucede. Estamos hablando de este tiempo de Antíoco. Cuando vienen a helenizar al pueblo de Israel, ellos se encuentran entonces con que el pueblo judío tiene unos puntos especiales en los que no va a admitir ningún tipo de sincretismo. Y son, primero, el estudio de la Torá. Segundo, la observancia del Shabbat. El Shabbat es fundamental. La Brit Milá o la circuncisión, la santidad del matrimonio y el calendario, que es diferente al calendario del mundo. Así que cuando ellos quieren asimilar a Israel dentro de la cultura griega, se encuentran con este obstáculo inmensamente grande, porque al fin y al cabo el pueblo hebreo considera la Torá como la columna vertebral de la fe. El pueblo sabe que si se aleja del libro, entra inmediatamente el paganismo. Y saben una cosa que es muy triste entenderla hoy, que a pesar de que nosotros y la casa de Judá, por ejemplo, que siempre ha permanecido con la Torá, el hecho de haber tenido una llamada Torá oral paralela, ha permitido que que se asimilen muchas costumbres paganas, precisamente por haberse desviado del libro de la Torá. El Eterno nos dijo en Deuteronomio 4:2, nos dijo estas palabras: nadie puede añadir, nadie puede quitar a las palabras de este libro. El problema entonces viene cuando se aparta de allí y se sale como de ese cerco de protección de la Torá y se va a traer una cantidad de ideas, enseñanzas o costumbres y tradiciones extrañas, paganas, que vienen a afectar la vida del pueblo de Israel. Ahora, la observancia del Shabbat, el día de reposo, ¿por qué era tan importante? Porque el hebreo sabe que esa es la señal entre el Padre y sus hijos, entre el Elohim de Israel y el pueblo de Israel. El Shabbat es fundamental. Si no estamos en el Shabbat, si no entendemos la importancia del Shabbat, todavía no hemos aprendido lo que es el pensamiento hebreo. Porque cuando nosotros tenemos la marca, es de la única manera que nosotros podemos entrar de manera directa como a ser parte de este pueblo. La circuncisión. El tema de la circuncisión es muy importante porque es un pacto y es una señal también de que el hombre es parte del pueblo de Israel. El hombre tenía que ser circuncidado. Este fue el pacto que hizo el Eterno con Abraham. Ahora, pero los griegos consideraban que la circuncisión era toda una afrenta contra el cuerpo humano perfecto que ellos imaginaban. Esto les resultaba, el tema de la circuncisión les resultaba a ellos muy ofensivo, porque consideraban que era como una manera de dañar el cuerpo. El matrimonio, que dentro de la concepción hebrea tenía esa santidad, los griegos trataron de romper con esa costumbre,
haciendo por la fuerza que cada novia judía pasara una noche con un general griego antes de su matrimonio. Todo esto ocurría en el tiempo de Antíoco. Era la manera de ellos violentar y cambiar la costumbre y el mandamiento que estaba más arraigado en el corazón de los hebreos. También la observancia del rosco de eso, del principio del mes lunar, fue prohibido por Antíoco porque ellos querían establecer un calendario basado en el sol únicamente. Y el calendario del Eterno sabemos que está basado en la luna y en el sol, en los dos. Ya lo vimos en el estudio del calendario que está basado. Normalmente nosotros decimos no, en la luna solamente, y eso ha traído muchísimos problemas. Si nosotros vamos a la creación, recuerden, y los invito a que vean el estudio del calendario, en la misma creación son el sol y la luna los que sirven de señales para el calendario del Todopoderoso. Ahora, frente a todos estos hechos, frente a Antíoco con toda su gente, oprimiendo el pueblo de Israel, persiguiendo, matándolos, haciendo toda esta opresión sobre el pueblo, dio como resultado una división en la casa de Judá en aquel tiempo. Recordemos algo que es muy importante. En ese tiempo la casa de Israel ya estaba entre las naciones. Por eso solamente este episodio de Hanukkah tiene que ver con la casa de Judá, porque ya la casa de Israel se había ido a las naciones. Pero como nosotros en este tiempo estamos regresando, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene esta fiesta, y muy especialmente porque nosotros fuimos víctimas de las mismas ordenanzas de Antíoco Epífanes, como vamos a ver un poquito más adelante. Así que frente a la presión que sentía Judá en aquel momento, el pueblo se dividió. Una parte de Judá se unió más bien a los griegos. Ellos aceptaron y se helenizaron. Ellos sí aceptaron olvidarse del Shabbat, olvidarse de la Torá. Aún trataban de disimular la circuncisión, porque una de las primeras cosas, como vamos a ver ahorita en el relato de los macabeos, de las primeras cosas que se hicieron en Israel fue poner gimnasios para que la gente empezara a ejercitar su cuerpo. En estos gimnasios los israelitas iban desnudos, así que trataban de disimular la circuncisión para poder congraciarse, digamos, con los griegos. Ahora, pero hubo otra parte del grupo que se resistió valientemente a asimilarse a toda esta cultura griega. Y el problema llegó a la cima cuando en la ciudad de Modín, cerca de Jerusalén, soldados griegos ordenaron a los judíos que se habían asimilado a sacrificar un cerdo en honor a sus dioses paganos, pero dentro del templo. Entonces, frente a esto tan difícil de ver un judío helenista que ya había cedido a la presión de los griegos, y verlos sacrificar el cerdo, porque el cerdo no lo mataron los griegos, lo mataron los mismos judíos que se habían asimilado. Entonces Matillahu, de la familia de los Jasmonitas, mató al hombre en el momento y a los soldados presentes. Estas son, digamos, imágenes de toda esa destrucción del templo, aunque corresponden más bien, creo yo, a la destrucción del segundo templo. Pero Matillahu y sus 5 hijos escaparon a unas cuevas y convirtieron en una unidad revolucionaria para luego enfrentar a la muerte a quienes pretendían destruir los vestigios de su fe. Ellos se fueron aparte y empezaron allí a fortalecerse, pelearon contra los griegos, contra los judíos helenistas, tuvieron que pelear contra sus propios hermanos, porque hay muchas personas que aceptan esta asimilación. Ellos ya la habían aceptado. Después de 3 años los judíos recobraron Jerusalén y reinauguraron el templo. Pero cuando los macabeos, como se les llamaba a los de esta familia, reconquistaron el monte del templo, encontraron toda clase de ídolos y de contaminación colocada dentro del templo. Así que toda esta es la historia que nos cuenta la tradición judía. Entonces nos dicen que en la necesidad de purificarlo nuevamente encontraron solo una menorá, el candelabro de 7 luces, que es ordenado por el Eterno, y aceite solo para que ardiera un día. Pero por un milagro ese aceite que era para un día ardió por 8 días.
Y el milagro era claro, el Padre estaba en control de todas las cosas y quería que se volviera a purificar el templo. Si esta historia es cierta o no, esta historia no aparece en las escrituras, se alega que esta parte de la historia, esta parte no es cierta, y de allí viene el énfasis que se está haciendo cada vez más en que no se celebre la fiesta de Hanukkah, porque lo de los 8 días y el aceite no es cierto. Mire, yo les digo una cosa, si esto es cierto o no es cierto, es irrelevante a la importancia que tiene el mensaje de Hanukkah. Pongámosle que no fuera cierto, de ninguna manera le quita importancia a la fiesta, porque la importancia que tiene la fiesta es el hecho de que viene un imperio extraño a querer imponer sus propios mandamientos, su propio pensamiento, sus propias costumbres, y nosotros que somos el pueblo del Eterno tenemos que tomar una decisión. O resistimos y nos vamos a enfrentar a persecución, como va a ocurrir también en el final, o claudicamos y nos sumamos más bien a ese pueblo opresor, nos volvemos parte de ese pueblo opresor. Así que el mensaje de Hanukkah no es las 8 velas, el mensaje de Hanukkah es la obediencia al Eterno o la obediencia al mundo, el sometimiento al Eterno o el sometimiento al enemigo, y la resistencia al enemigo, sabiendo que esto va a ocasionar una situación bien difícil de persecución hacia nuestras vidas. Ese es el verdadero mensaje de Hanukkah. No es que si las luces sí o las luces no, eso es irrelevante. Si ustedes van a celebrar Hanukkah y quieren encender las luces, las encienden. Si no las quieren encender, no las encienden. Lo importante es que tengan claro que nosotros tenemos que volver a rededicar el templo, porque como vamos a ver ahora más adelante, pasaron muchas cosas muy curiosas, muy interesantes, que nos afectaron a nosotros personal y directamente. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Macabeos? Eso puede ser la historia de acuerdo a la tradición judía. Ahora vamos a ver lo que nos dice el libro de Macabeos, porque aquí dice cosas muy importantes de tener en cuenta. Antíoco IV Epífanes, bueno, dice el libro de Macabeos 1:10, dice, de ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes. Hago énfasis porque es muy importante la manera como llama el libro de los Macabeos Antíoco Epífanes, un vástago perverso. Hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono al año 137 del imperio griego. Fue cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo, hagamos una alianza con las naciones vecinas porque desde que nos separamos de ellas nos ha sobrevenido muchos males. Miren, esto es muy importante. Aparecieron donde en Israel aparece ese primer grupo que quiere asimilarse para evitar la persecución. Esto se entiende a nivel humano, no es difícil de entenderlo. Nadie quiere ser perseguido, nadie quiere arriesgar su vida. Nosotros queremos vivir, nosotros queremos sacar adelante nuestras familias. Eso lo entiende uno a nivel humano. Pero la lección que sacamos de aquí nos va a dar a nosotros pautas para poder tomar decisiones en el futuro próximo, no en un futuro muy lejano, creo yo. Entonces esa propuesta fue bien recibida y algunos fueron a ver al rey, fueron a ver a Antíoco, y les dio, esto es increíble, dice que el rey les dio autorización a este grupo de judíos para que siguieran las costumbres de los paganos, como si se necesitara alguna autorización del rey para seguir las costumbres paganas. Construyeron entonces un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, disimularon la marca de la circuncisión y renegaron de la Santa Alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Esta es una parte bien triste de la historia. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó quedarse también con Egipto para gobernar sobre ambos reinos. Entonces entró en Egipto con un poderoso ejército, en carros, elefantes, caballería y gran flota. Y allí atacó a Ptolomeo, rey de Egipto. Este retrocedió y huyó dejando muchos muertos. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó todo el país. Pero después de derrotar a Egipto, emprendió el camino de regreso y en el año 143 subió contra Israel con un poderoso ejército. Miren entonces lo que sucede.
Nos dice el libro de los Macabeos, dice: Antíoco penetró arrogantemente en el santuario y se llevó el altar de oro, la menorá, las mesas de los panes de la ofrenda, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el cortinado, las coronas. Arrancó todo el decorado de oro que tenían en la fachada del templo, tomó también la plata, el oro, mejor dicho, acabó con el templo, cargó con todo esto y regresó a su país después de haber causado una masacre y de haberse jactado insolentemente. Una gran consternación, dice Macabeos 1:25, se extendió por todo Israel de ver. Ellos pensaron que solamente iban a aceptar la asimilación, pero que él no les iba a destruir el templo. Ellos seguramente pensaron que se iban a hacer como precisamente, iban a ser muy amigos, y esos grandes amigos jamás les iban a destruir a ellos lo que amaban, que era el templo. Así que gran consternación hubo en Israel. 2 años después, el rey envió a las ciudades de Judá un recaudador de impuestos que se presentó con un poderoso ejército. Él les habló amistosamente, pero con la intención de engañarlos, y después de que ganó su confianza, atacó sorpresivamente a la ciudad y le asestó un terrible golpe, causando numerosas víctimas entre los israelitas. Saqueó después la ciudad, la incendió, arrasó las casas, los hombres tomaron prisioneros las mujeres, los niños se adueñaron del ganado. Después levantaron en torno a la ciudad de David una muralla alta y resistente, construyeron las torres poderosas y la convirtieron la ciudad de David en una ciudadela como se conoció más adelante. Así establecieron un grupo de gente impía, sin fe y sin ley y sin Torá, que fortificó ese lugar. Les proveyeron armas, víveres y depositaron el botín y se convirtieron así en una permanente amenaza. Entonces el rey, ya habiendo tenido el control, entonces promulga un decreto ordenando que todos formaran un solo pueblo. ¿Se dan cuenta de dónde viene la idea de formar un solo pueblo? De un vástago perverso, de un hombre llamado en el libro de los Macabeos, un hombre perverso. Esto no es ninguna buena idea. El hecho de que sea todo el mundo un solo pueblo y todo el mundo una sola lengua y todo el mundo una sola costumbre. Y ordenó que renunciaran a sus propias costumbres, y todas las naciones se sometieron a la orden del rey. Y muchos israelitas aceptaron el culto oficial y ofrecieron sacrificio a los ídolos, profanaron el Shabbat. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con la orden estricta de que tenían que adoptar las costumbres extrañas de otros países. Los holocaustos, los sacrificios, las libaciones debían suprimirse en el santuario. El Shabbat y los días festivos debían ser profanados. El santuario y todas las cosas santas debían ser mancilladas. Debían levantarse altares paganos, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos con toda clase de impureza y profanaciones. Increíble, esa era la orden del rey. Y olvidando así la Torá y cambiando todas las prácticas. Y el que no obrara conforme a la ley del rey tenía que morir. Así que en esos términos se escribe la orden del rey, se nombraron inspectores en todo el pueblo y se fueron por todas las ciudades promulgando todas estas ordenanzas. Mucha gente del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos y causaron un gran daño al país. Ellos, la mayoría, se rindieron, obligando a Israel a esconderse en toda clase de refugio. En el día 15 del mes de Kislev, en el año 145, el rey hizo erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación de desolación. También construyeron altares en las ciudades de Judá y en las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Recuerden que esto era prohibido por la Torá. Se destruían y se arrojaban al fuego todos los libros de la ley. Todos los libros de la Torá que se encontraban se quemaban, y al que se descubriera con un libro de estos en su poder, que se le condenaba a muerte. Es muy interesante porque aquí ya vamos viendo nosotros, como lo vamos a confirmar ahora, que estas fueron prácticas que la Iglesia Católica llevó a cabo después.
muchos años después, cuando ella en la Inquisición, por ejemplo, a todo el que tenía en su poder las Sagradas Escrituras, eran condenados a muerte en la hoguera, cualquiera que lo leyera. No había nada nuevo, recuerden, no hay nada nuevo debajo del sol, dice el Padre. Así que lo que hizo el vástago perverso llamado Antíoco Epífanes fue lo mismo que hizo la Iglesia Católica. Es increíble saber cómo, conociendo esta historia, teniendo acceso a la historia, todavía queden personas que puedan decir llenos de orgullo que yo soy católico, apostólico y romano. Yo esas cosas no las puedo entender, porque desde la primera vez que pude entender esta historia y de verla, toda la maldad que encerraba, bueno, fue poquito lo que tenía por correr para salir fuera de allí de una manera definitiva. Pero volvamos entonces acá. El 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. Las mujeres que circuncidaban los hijos las mataban, y con sus criaturas, las mataban con las criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. Sin embargo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y tuvieron el valor de no comer alimentos impuros, porque la orden era comer alimentos impuros, y prefirieron la muerte, dice el versículo 63, antes de mancharse con esos alimentos y quebrantar la santa alianza, y por eso murieron, y una gran ira se descargó sobre Israel. Este es el relato que nos hace el libro de los Macabeos, un relato extrañamente muy parecido a todo lo que nosotros vivimos, tal como ahorita lo vamos a resumir. Pero vamos al libro de Daniel, que nos dice cómo lo anunció Daniel, cómo lo anunció este episodio que dio origen a la fiesta de Hanukkah. Dice Daniel 11, yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, que sería el rey Antíoco. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar por cobrador de tributos, por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará en la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, y serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto. Bueno, sigue acá dando toda la explicación de la profecía, paso por paso. ¿Cómo se cumplió exactamente? Si ustedes siguen leyendo el capítulo 11, van a ver que se cumplió de una manera exacta con el relato que hacen los macabeos. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Vendrán contra él naves de Quitín, y se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Aquí donde está el profeta Daniel, anunciando lo que ya se haría en concreto contra el pueblo y contra el Eterno. Volverá pues y se entenderá solo se va a entender con los que abandonen el pacto. Es decir, los que abandonen el pacto van a ser, digamos que sus amigos. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, que ya vimos cuándo fue que la pusieron, cuando sacrificaron ese cerdo en el altar. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo, escuchen esta frase que la tenemos que grabar en el corazón, en nuestra mente, muy fuerte. El pueblo que conoce al Eterno se esforzará y actuará. ¿Por qué muchos se asimilaron? Precisamente porque no conocían al Padre. Una cosa es ser parte del pueblo, una cosa es seguir, pues la costumbre de nosotros es el chamado, la costumbre de nosotros son las fiestas, pero eso no garantiza que la persona de verdad conoce al Padre. ¿Quién conoce al Padre? El que le ama, el que le obedece, el que se sujeta a sus mandamientos. Recuerden que conocer al Padre está relacionado directamente con el amor que nosotros le profesamos, y el amor está ligado directamente con la obediencia. Así que no podemos decir que le conocemos si actuamos en desobediencia contra él.
Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algún día caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo, dice el profeta Daniel. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo esto se engrandecerá. De esas son todas digamos que los requisitos que iba a cumplir ese rey, que fue Antíoco Epífanes en su época, pero también los requisitos que va a cumplir el que sea el antimesías, el que Pablo dice que va a aparecer otra vez para hacer un doble cumplimiento de esta profecía. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ahora, aquí hay muchas cosas muy curiosas para pensar. Una de las cosas que llama la atención es que la familia judía de Matillahu, Yehuda, en hebreo los Hasmonai, es muy interesante ver que el nombre de la familia se compone de las letras, de las primeras letras de todas los mandamientos que fueron prohibidos por los griegos para que el pueblo de Israel los obedeciera. Ustedes lo pueden ver aquí en el PowerPoint. La J.A. de Humash, el estudio de la Torah, S.H. de Shabbat, la observancia del Shabbat, M.O. de la Milá, de la circuncisión, N.A. del Nashim, que son las novias judías, y la I de Iereja, de la luna nueva. Es interesante porque si ustedes unen todas esas primeras letras, se forma el nombre en hebreo de la familia judía que resistió. Es algo que, bueno, si le creemos a la historia, que ese era el nombre, es muy interesante ver que coinciden las primeras letras con todas las prohibiciones, la prohibición del estudio de la Torah, la prohibición del Shabbat, la prohibición de la circuncisión, la prohibición de la santidad del matrimonio y el calendario. Y esto lo único que nos hace pensar era que el Eterno sí estaba en control de todas las cosas. De la misma manera que nosotros vemos que Él escogió, por ejemplo, a Noé, que significa descanso, para que la tierra descansara de tanta maldad. Bueno, siempre el Padre nos ha mostrado que Él está en control de todas las cosas. Nosotros tenemos un Elohim poderoso, vivo, que nada sucede por azar. Así que yo por lo menos soy una de las personas que creo que este era el nombre de esta familia y el Eterno estaba en control de todo. Sigamos adelante. Desde ese tiempo, desde el tiempo que ocurrió toda esta situación de Hanukkah, se empezó entonces a celebrar la fiesta. Cada año empezó a recordarse esta situación con el encendido de las luces que iba a ocurrir siempre en cada 25 del mes de Kislev, que corresponde siempre al tiempo de invierno, digamos, y más que todo al mes de diciembre en el calendario pagano. Siempre corresponde al tiempo de invierno esta celebración de Hanukkah. Era una manera de recordar lo que había sucedido. Esto que había sucedido es interesante porque ustedes miren cronológicamente. Esto ocurre muchísimo antes de Yeshua, pero después la Iglesia Católica ubica es decir, en el tiempo de invierno se está celebrando desde entonces la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Pero la Iglesia Católica más adelante, ya 300 años después de Yeshua, viene y
en el medio de su sincretismo decide que Yeshua nace el 25 de diciembre e introduce una fiesta pagana también en el mes de invierno, en el tiempo de invierno, como tratando de sustituir la fiesta de Hanukkah. Nosotros tenemos siempre que poner atención qué fue primero para saber quién está usurpando a quién. Hoy muchas veces se da la idea como si Hanukkah fuera una copia de la Navidad, pero es que tenemos que ir al tiempo. Fue la Navidad la que fue introducida dentro de este tiempo, precisamente para quitar y desviar la atención de la celebración de este episodio de Hanukkah tan significativo. Ahora, miremos esto. Voy a poner el PowerPoint para que lo mire. ¿Será coincidencia que un vástago perverso, Antíoco Epífanes, como lo llama, haya ordenado que todos formen un pueblo, que renuncien a las costumbres, que sacrifiquen a los ídolos, que profanen el Shabbat, que los judíos debieran adoptar las costumbres extrañas, que se acabara las libaciones, los sacrificios, el santuario y todas las cosas santas, que se erigieran altares a los ídolos, que los niños no fueran circuncidados, que la gente comiera por obligación toda clase de animales inmundos y que se olvidara la Torá y que con amenazas de muerte al que no hiciera esto. ¿Será una coincidencia? ¿Será coincidencia que todo lo que este hombre perverso ordenó es lo mismo que ordenó la Iglesia Católica? Fíjense y verán, este hombre perverso prohibió la lectura de la Torá o ley. ¿Qué nos enseñó a nosotros que lo que heredó la Iglesia cristiana de la Iglesia Católica? Porque recordemos, es muy triste decirlo, en realidad a uno le duele tener que recalcar estas cosas, pero esa es la verdad. Pero la Iglesia cristiana no se ha separado de la Iglesia Católica en realidad, solo que no desconoce la autoridad del Papa, pero le obedece en todos sus mandamientos. Entonces, el hombre perverso prohíbe la lectura de la ley. La Iglesia Católica y la Iglesia cristiana dicen, sí, no, ya no hay Torah. La Torah es maldición. Eso ya no hay Torah. Entre comillas, Jesús nos hizo libres de la maldición de la ley. Una mala interpretación de las Escrituras, por supuesto. Ahora, el vástago perverso prohíbe la circuncisión. Y en la doctrina católica y cristiana también hay una corriente bastante fuerte en contra de la circuncisión. Hoy, cuando nosotros estamos retomando los pactos, volviendo otra vez a la palabra, que entendemos que la circuncisión debe hacérselo, lo único que se estaba cuestionando es que no fuera el primer requisito, sino que cuando ya la gente entendiera la Torá y bien entendiera los pactos, los nuevos que se sumaban al pueblo de Israel, se circuncidaran. Pero en general la teología cristiana y católica está completamente contraria, opuesta radicalmente también a la circuncisión. El hombre perverso, el Antíoco Epífanes, prohíbe celebrar el Shabbat de reposo. La Iglesia Católica, seguida por la Iglesia Cristiana, también cambian el Shabbat para el domingo. También profanan entonces el Shabbat. Antíoco prohíbe guardar las fiestas. La Iglesia Católica y Cristiana también. No, ya no hay fiestas. Ahora las fiestas van a ser unas fiestas inventadas en otros días diferentes, y fiestas paganas sobre todo. Se prohíbe hacer sacrificios en el templo. Y es muy curioso porque cuando uno como que no se daba cuenta, pero cuando hoy hablamos con personas cristianas y les hablamos de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción del tercer templo, inmediatamente hay una reacción negativa. No, que no, eso ya no puede haber sacrificios. Es decir, a nosotros nos pusieron ese nuevo Antíoco Epífanes, que se llamó Constantino, y todos los que siguieron detrás haciendo toda esta nueva teología, inventando toda esta nueva teología, pusieron tan arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón el rechazo por la Torá, por la circuncisión, por el Shabbat, por las fiestas, por los sacrificios, que solo nos damos cuenta cuando nosotros en el regreso a las raíces
empezamos a luchar con todos esos conceptos. Es increíble, por ejemplo, que también que Antíoco Epífanes obliga a los israelitas a comer cerdo, y la teología católica y cristiana viene diciendo que Jesús, porque no lo nombran Yeshua, claro, porque Jesús vino para que nosotros fuéramos libres y pudiéramos comer todo lo que los paganos comen. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia, que sean exactamente los mismos puntos? ¿Esto qué quiere decir? Que como dice el mismo profeta Daniel y como dijo el mismo Pablo también, esta profecía de Daniel es de doble cumplimiento. Se cumplió cuando Antíoco y se está cumpliendo ya con la presencia de la Iglesia católica y cristiana que obedece los mandamientos de la católica. Porque al fin y al cabo, fíjense que en palabras de Pablo, desde el mismo tiempo de Pablo dice que ya está en marcha todo ese movimiento, toda esa abominación, ya está en marcha. Así que no es una coincidencia, y nos tenemos que preguntar muy seriamente si el que prohibió la Torah, el Shabbat, las fiestas, la circuncisión, todo esto que acabamos de ver, era un vástago perverso. ¿Cómo podemos pensar siquiera por un momento que Yeshua vino para hacer lo mismo que hacía y enseñar lo mismo que enseñaba Antíoco Epífanes? En realidad, esta es la verdadera importancia de la fiesta de Hanukkah, que nosotros a través de la celebración, nosotros le hagamos entender a la gente que la historia de Hanukkah, la historia de todo este oprobio que hizo Antíoco Epífanes con Israel, es la misma historia que la Iglesia Católica a partir de Constantino, con todos sus llamados padres de la Iglesia y con toda su gente, y aún hasta la Iglesia cristiana que le obedece, él ha hecho, es el mismo oprobio que ha hecho con nosotros. Por eso el llamado del Padre es a salir de allí, salir de ella, pueblo mío, para que no se contaminen con sus pecados. Es que Hanukkah está más vivo que nunca, porque nosotros somos parte de ese pueblo que se había asimilado, que diciéndonos que somos los hijos del Todopoderoso, que nosotros creemos en el Elohim de Israel, pero estábamos siguiendo las costumbres paganas, las ideas paganas, todo lo pagano, con el culto al cuerpo, con todas las ideas griegas que estaban asimiladas. Así que nosotros necesitamos, cuando escuchamos el llamado del Padre a salir fuera, nosotros tenemos que cortar con muchas cosas, venir al Shabbat, venir a la obediencia a las fiestas, dejar atrás todas las comidas inmundas, empezar a estar en obediencia. Muchos empiezan con la idea de que se están judaizando, o usted me está judaizando. Es un término que ni siquiera se ha entendido en realidad en qué consiste. Pero porque no se puede entender que eso no es judaizar, sino que es obedecer al Todopoderoso. Nosotros estamos siendo hoy como parte de ese pueblo, de esa familia que se fue a las cavernas a fortalecerse para poder venir a luchar y recuperar la obediencia para el Todopoderoso. Es que no podemos seguir entre lo santo y lo profano. Todos los amigos católicos, cristianos, yo les digo, piensen en esto. Dediquen un momento de su día a leer el libro de los Macabeos y a leer toda esta información y a pensar, ¿cómo es posible que yo pueda seguir diciendo que soy parte del pueblo de Israel, que soy un creyente en el Elohim de Israel y estoy siguiendo todas las ordenanzas del vástago perverso? No es posible que Yeshua haya venido a enseñar lo que enseñó este hombre perverso. Así que por eso es lo que pasa cuando nosotros volvemos a la Escritura de verdad como está, a leerla sin esa interferencia de las enseñanzas. Es que nos damos cuenta que el Yeshua de las Escrituras es completamente diferente al Jesús que nos habían enseñado. El Yeshua de las Escrituras dice que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Él dijo, yo no vine a abolir la Torá, pero el Jesús que nos enseñaron dijo, no, está abolida la Torá. El Yeshua de las Escrituras jamás, ¿cómo podía
permitir que comieran comida inmunda. Pero el Jesús que nos enseñaron a partir de Constantino y toda esta asimilación que nos dice que no, pues ya pueden comer cerdo, mariscos, todo lo que quieran, porque ya ahora ya son libres. No, no son libres de nada. Esa comida es abominación para el Padre, es solo una mala interpretación y una desfiguración de lo que es la identidad misma de Yeshua. Así que nosotros tenemos que entender que todo eso que nos enseñaron es como otro Hanukkah. Es exactamente la misma historia, solo que a través del tiempo han cambiado ciertas estructuras, porque ya no estamos en el exilio, porque nosotros ya no estamos en la tierra de Israel. Entonces nos parece que en el exilio como que es más fácil asimilarnos, y de hecho es más fácil asimilarse en el exilio, porque nosotros tenemos que someternos a muchas leyes de las naciones y todo esto, pero aún estando en el exilio nosotros podemos tomar la decisión, y es una decisión que podemos tomar en esta fiesta de Hanukkah, que es una época muy interesante para nosotros tomar una decisión de venir en obediencia al Todopoderoso. Así que si Yeshua no podía haber venido a enseñarnos las costumbres de los paganos. Eso es completamente absurdo. Esa es la razón por la que el judaísmo nunca ha creído que Yeshua sea el Mesías. ¿Cómo puede ser el Mesías el que venga a abolir la Torá, si el Mesías, por el contrario, venía a dar la correcta interpretación de la Torá? ¿Cómo puede ser el Mesías el que venga a decir que vayan a comer lo que el Padre considera abominable? ¿Cómo pueden creer que es el Mesías? Eso es imposible. Tenían también toda la razón la casa de Judá en no creerla. Nosotros en Hanukkah celebramos, nosotros sí tenemos mucho que celebrar, los que hemos vuelto a las raíces hebreas, porque es una celebración de las decisiones de que nosotros hemos tomado para darle la espalda al sol y caminar de frente hacia el templo del Todopoderoso. Eso es una celebración. Ahora pensemos en esto. Pensemos en esto. En la época de diciembre, sobre todo para nosotros, los de la casa de Israel, los que venimos del cristianismo, los que salimos de la costumbre de la Navidad y de la familia y del día de la reunión, yo sé que para muchos se vuelve un conflicto muy grande abandonar la Navidad, aunque ya entienden que la Navidad es pagana de principio a fin, porque no tiene nada que sea correcto. En la Navidad nada cuadro con nada, el árbol de Navidad es pagano según el profeta Jeremías, y que tiene que ver un Santa Claus con Jesús que nace, y la adoración al sol, el día del equinoccio y el día del solsticio, y el día de Tamuz, y bueno, pagano de principio a fin. Pero igual se vuelve un problema muy serio en las familias cuando nosotros queremos empezar a obedecer al Padre. Ahora, yo siempre propongo una cosa que a mí me parece que es muy, muy interesante. Si el problema es que, porque no, ya la familia dice que ya no me voy a volver a reunir con ellos, ¿por qué no organizar una noche de Hanukkah en su casa? Invita a toda su familia y les cuenta toda esta historia de Hanukkah. ¿Por qué no les cuenta lo que ese vástago perverso hizo leyendo con ellos, por ejemplo, el libro de los Macabeos? Es muy probable que muchos de ellos se van a dar cuenta que están obedeciendo lo que este rey malvado ordenó, y eso puede hacer que estas personas vengan también de regreso a la casa, de regreso a la obediencia al Padre. Entonces, ¿por qué desaprovechar esto? Muchas personas dicen, no se debe celebrar porque los 8 días del aceite eso no es verdad. Bueno, no importa, eso no es el milagro, eso no es lo que nosotros estamos proclamando. Nosotros tenemos mucho que proclamar en este tiempo de Hanukkah. Nosotros tenemos que decirle a todos nuestros hermanos católicos y cristianos, abran los ojos, porque no puede ser posible que ustedes están siguiendo las costumbres de los paganos tal como están acá. Esa es nuestra labor en este tiempo. Y por el otro lado, pues celebrando, como les digo, celebrando que fuimos capaces de dejar atrás todas estas costumbres y venir en obediencia al Padre. Ahora, miremos lo que pasó con Yeshua en el día que él estuvo presente en el templo, en el día de la fiesta de Hanukkah.
Celebrábase en Jerusalén entonces la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no me creéis. Pero miren esto tan interesante. Él no les dijo: sí, yo soy el Mesías, o no, yo soy el Mesías. ¿A qué hizo referencia? Dijo: ustedes no me creen porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, leamos el contexto a ver de qué es lo que nos está, cuáles son las palabras de Yeshua en Hanukkah. Ustedes recuerdan que estuvimos viendo cuáles habían sido las palabras de Yeshua en Sukkot. En Sukkot estaba todo relacionado con el agua viva, porque la fiesta de Sukkot es la fiesta del agua viva. Pero aquí estamos hablando de las luces y aquí estamos hablando de toda unas tradiciones y mandamientos y costumbres que nosotros tenemos que seguir. Entonces, si vemos el contexto de ese día cuando Yeshua estaba en el templo y se celebraba Hanukkah, vamos a entender el mensaje. De cierto os digo, dice Juan 10:1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ladrón y salteador. O sea, nadie puede entrar sino a través de la puerta. Y le dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando Yeshua? Yeshua está hablando como de unas ovejas que están afuera del recinto de Israel. Entonces dice, esas ovejas tienen que entrar por la puerta. Yeshua mismo dijo: yo soy la puerta. Tienen que entrar por la puerta. Dice, el portero les abre la puerta, las ovejas oyen su voz, las llama por su nombre y las saca. ¿Las saca de dónde? Las saca del mundo y las entra a ser parte de Israel. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir? Los pasos de Yeshua, que fue obediente en todo. Sigamos acá. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Es decir, ¿de qué está hablando? El verdadero israelita, el que tiene en su corazón ser parte del pueblo del Todopoderoso, no va a seguir una voz extraña. Va a seguir solamente la voz del pastor. Va a seguir solamente la voz del Eterno. No va a seguir voces extrañas. Esta alegoría le dijo Yeshua, pero ellos no entendieron lo que les decía. Volvió pues Yeshua a decirle: de cierto os digo. Recuerden, de cierto es dos veces, quiere decir énfasis en, voy a decir algo muy importante. Yo soy la puerta de las ovejas. Los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Yeshua. Miren, todo el tema de Hanukkah es: yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo vine a buscar las ovejas. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él está diciendo, vine a dar la vida para recobrar esas ovejas que están allá en el mundo y recobrarlas para que vuelvan otra vez a ser parte del pueblo y vengan en obediencia. Por eso fue que Yeshua solo habló de la Torá. Recuerden, Yeshua nunca nombró siquiera la palabra gracia. Yeshua solo habló de la Torá, porque Yeshua es el Mesías de Israel, y el Mesías viene para dar la correcta interpretación de la Torá. Así que cuando seguimos los pasos de Yeshua, cuando lo escuchamos, que Él es el pastor, que nos llama por el nombre, y nosotros seguimos sus pasos, nosotros estamos cortando con toda esa asimilación del mundo. Nosotros estamos siguiendo sus pasos para llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre.
Así que es una manera de protegernos, hacer que nosotros sigamos los pasos. Dice, el asalariado y el que no es pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir el lobo y huye. Así que el asalariado huye porque es asalariado, pero yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Y escuchen el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, la casa de Israel que está buscando hasta hoy. Nosotros somos esas ovejas que no éramos de ese redil. Aquellas debo traer, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, Él estaba dando su vida voluntariamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces hubo disensión entre los judíos por esas palabras. Pero analicemos bien, este mensaje de Hanukkah, ¿cuál es? El mensaje de Hanukkah es, ustedes sálganse del mundo y solamente sigan mis pasos. Pero los pasos del verdadero Yeshua, no los pasos del Jesús que nos enseñaron, que hacía precisamente lo opuesto, que era enseñar todas las costumbres paganas. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo es tan astuto? ¿Qué fue a quién utilizó para meter ya, no por la fuerza, sino con todo el amor y la alegría y el gozo, todas esas costumbres paganas? Utilizó al mismo Yeshua. Desfiguraron su identidad, inventaron un nuevo personaje llamado Jesús, y ese personaje vino para introducir supuestamente con mucho amor todas las costumbres paganas. Pero ese no es el verdadero Yeshua de las Escrituras. El verdadero Yeshua nos está llamando a nosotros, que estábamos afuera, que éramos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nos está diciendo, vengan, entren a través de la puerta, que yo soy la puerta. Aquí van a hallar pastos, aquí ustedes van a tener vida. Él mismo nos va a defender. Por eso dice que el asalariado ve que viene el enemigo y sale corriendo y deja las ovejas desprotegidas. Pero eso no es lo que va a hacer Yeshua. Yeshua nos va a proteger, que nosotros vemos venir en el futuro muy próximo. Vemos venir ya una persecución muy grande. Pero tenemos que salir corriendo al mundo a ver qué va a pasar. No, de ninguna manera. Tenemos que buscar estar en obediencia al Padre, siguiendo los pasos de Yeshua, siguiendo ese buen pastor, que es el que nos va a defender y el que va a dar la vida por nosotros. ¿Se dan cuenta? El mensaje es bien profundo. El mensaje es un mensaje que nos tiene que calar hasta lo más profundo del corazón. Yeshua, entonces, ¿de qué está hablando? De ser la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si usted me sigue y no va a andar en tinieblas. ¿Cómo se llama la fiesta de Hanukkah? La fiesta de las luces. Recuerde, en Sukkot él dice, yo soy el agua viva. Aquí en Hanukkah él dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, aunque Hanukkah no es una fiesta ordenada, Hanukkah tiene que ser una celebración de vida, una celebración de una decisión que pudimos tomar, una decisión que fuimos capaces de hacer, aunque muchos no la aprobaran. Pero era la decisión de venir en obediencia al Padre. ¿Y por qué celebramos? Porque eso nos va a garantizar a nosotros que en todo este tiempo final nosotros vamos a estar bajo la cobertura y la protección del Todopoderoso. Así que no tenemos que temer, nosotros seguimos los pasos de Yeshua y Él mismo se levantará para protegernos. Él es el pastor, Él es el pastor. Ahora, también, entonces, como les decía, utilicemos este tiempo y celebremos en las casas la fiesta de Hanukkah, invitando a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a todos, para contarles toda esta historia. Yeshua vino, recuerde, a llamar a la casa de Israel de regreso a casa. Y la casa de Israel está bajo la influencia de un nuevo Antíoco Epífanes. Y la iglesia cristiana, que creía que se había soltado de todo ese yugo, sigue sigue de la mano, obedeciendo cada uno de los mandamientos. Hanukkah significa dedicación. Nosotros que somos el templo mismo,
nosotros estamos rededicándonos al Padre. Nosotros es un momento de celebración también, porque nosotros le estamos diciendo al Padre, nosotros estamos limpiando este templo, cuando nosotros ya no volvimos a comer comida inmunda, cuando nosotros estamos cuidándonos, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra mente, cuidando todo lo que aprendemos, centrados en el estudio de la Torá. Nosotros estamos haciendo una rededicación completa de todo lo que es el templo mismo del Padre, que no somos nosotros somos como todo un cuerpo que se tiene que volver a rededicar al Padre, porque estábamos completamente contaminados por todas las cosas que nosotros habíamos aprendido. Así que vamos a salir, es una invitación este tiempo de Hanukkah, para dejar atrás todos esos oprobios que nos enseñó la teología católica y cristiana, reteniendo lo bueno que fue la revelación de Yeshua. La revelación de Yeshua vino por misericordia del Padre para quienes lo estábamos siguiendo aún engañados, pero hoy es tiempo de venir a la verdad, hoy es tiempo de salir. Ahora, nosotros no tenemos que mirar solamente para rededicar nuestro templo, no tenemos que mirar solamente a la iglesia cristiana y a la iglesia católica, nosotros también tenemos que mirar a Judá, porque tristemente Judá tiene mucha influencia babilónica también. Recuerde lo que vimos ahora hace un momento, cuando nosotros nos apartamos de la Torá, le damos entrada a costumbres paganas, a costumbres extrañas. Recuerda cuando le dijo Moisés a Josué, le dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley, no se apartará. ¿Cuál fue el problema cuál ha sido el problema de Judá? Que Judá introdujo muchas costumbres de Babilonia a través del Talmud. Talmud se llama Talmud de Babilonia, por algo se llama así, fue escrito allá mismo comenzó, pero tiene muchas cosas que también nosotros tenemos que eliminar. Por ejemplo, cambios en las fechas de las fiestas. Esto está haciendo la casa de Judá hoy lo mismo que hizo Jeroboam, que ahora cambiaron la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de Shavuot. Nosotros tenemos que volver a lo que la Torá nos dice. También la celebración del mes de Tamuz, que es toda lo que en Ezequiel se llamó el lamento de Tamuz. Todas esas son costumbres babilónicas que se han introducido, que nosotros también las tenemos que sacar ahora y rededicar nuestro templo. La definición de Israel, eso de que Israel es solo el pueblo judío, no hay dos casas. Israel es la casa de Judá y la casa de Israel al tiempo, porque ya se unieron. Eso no es verdad, eso no es lo que dice la palabra. Así que tenemos que volver a la palabra y sacar toda esa costumbre que se introdujo, en este caso por celos. También el cambio del comienzo del año para el séptimo mes y no para el primero como el Padre lo ordenó. Y los mandamientos de hombres que anulan el mandamiento del Eterno. Es decir, nosotros en Hanukkah sí que tenemos alrededor de esta fiesta de Hanukkah una gran labor para hacer. Porque tenemos que revisarnos en todos los frentes, de todo lo que nosotros traemos del pasado, qué es lo que tenemos que dejar, y de lo que estamos aprendiendo ahora, aprender a establecer una diferencia entre lo que está en la Torá y lo que es profano. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Si lo que me están diciendo no está en la Torá, desechémoslo. Si nosotros somos obedientes a Deuteronomio 4.2, que nadie puede añadir, que nadie puede quitar, entonces permaneciendo en la Torá, permaneciendo en el Tanakh, es como nosotros estamos seguros, y siguiendo los pasos de Yeshua es la única manera que nosotros estamos seguros de haber vuelto a dedicar nuestro templo al Padre, de hacerlo un templo completamente limpio, y esperar que se cumpla la profecía de Ezequiel 36 cuando dice: derramaré sobre ustedes agua pura, y los limpiaré de todas vuestras inmundicias, y los llenaré del espíritu, del Ruach HaKodesh, y haré que ustedes caminen en mis estatutos y ordenanzas. Esa es la rededicación del templo, pero para nosotros llegar hasta ese punto, tenemos que tomar decisiones muy drásticas. Dejar el domingo. ¿Cómo es posible? Yo no puedo entender, yo les digo una cosa, yo no puedo entender, a mí no me cabe en la cabeza
que tantas personas que regresamos a la casa, que el Padre nos reveló el Shabbat, que ya entendimos que el domingo es un día pagano, vienen el sábado a la sinagoga y van el domingo a la iglesia. Yo no puedo entender eso. Es como que están con un pie en el mundo y el otro pie en el pueblo de Israel. Eso no lo permite el Padre. El Padre no permite que se una lo santo con lo profano, lo santo con lo pagano. Nosotros somos un pueblo apartado, santo. Si ya estamos en el Shabbat, ya lo entendimos, ya tenemos la señal. ¿Qué tenemos que estar haciendo el domingo en una iglesia? No tenemos nada que estar haciendo allí porque sabemos que es un día que se cambió para honrar al sol. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir? ¿Por qué no se tiene el valor de verdad de venir en obediencia al Todopoderoso? Nosotros tenemos que saber también que Hanukkah anuncia al Mesías. Es muy interesante que si uno hace las cuentas, y sabemos que Yeshua nació en Sukkot, entonces debió haber sido concebido en Hanukkah. Y eso tiene mucho sentido que hubiera sido concebido en el tiempo de Hanukkah, porque van el tiempo exacto hasta Sukkot. Pero eso porque la luz del mundo, en la fiesta de las luces, ¿quién iba a venir al mundo? La luz, esa luz que resplandecía a los gentiles, a las naciones y a todo Israel. Así que eso tiene mucho sentido. Nosotros podemos decir que eso es una fiesta para abolirla, porque no es de las fiestas ordenadas. De ninguna manera, menos si nosotros creemos en Yeshua. Nosotros tenemos mucho que celebrar. No tenemos que celebrar, como les digo, la historia de las 8 luces. Tenemos que celebrar el resto, la rededicación del templo. Así que en el futuro, Hanukkah nos habla del tiempo final, nos habla del regreso ya de todo el templo, del templo completamente reedificado y listo. Para que el rey, para que ya Yeshua en su segunda venida como rey esté allí reinando con vara de hierro sobre todo el mundo. Así que como dijo Pablo, está en acción el misterio de la iniquidad. Nosotros ya sabemos que fuimos parte de todo ese misterio. Así que nos recordemos. El Eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y la historia que fue es la misma que ha sido, que nos tocó ya vivir a nosotros, y es la misma que será en un futuro muy próximo, cuando ya el mundo nos ponga a elegir. O somos parte del pueblo del Eterno, del pueblo de Yahweh, o nos venimos al mundo y evitamos la persecución del mundo. Pero yo les digo, cuando nosotros decidamos, con base en todo esto, de entender realmente que cuando estamos bajo la cobertura del Todopoderoso, Él es el que peleará por nosotros, sin duda alguna tenemos que elegir seguir en obediencia al Padre y ser parte del pueblo santo. Él mismo peleará por nosotros, Él mismo se levantará contra las naciones. Todo eso está en la Escritura. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué temer si sabemos que las naciones van a ser sometidas bajo los pies de Yeshua? Él mismo va a venir en la batalla a hacer un juicio final a las naciones. Nosotros tenemos que estar debajo de su cobertura, pero debajo de su cobertura solo se está en obediencia. Terminamos con Jeremías 15:19 que dice: por tanto, así dice el Eterno, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Un buen mensaje para Hanukkah, un buen mensaje. Ustedes pueden invitar a su familia pensando que ellos se conviertan a mí, es decir, a lo que yo hoy he entendido, que ellos entiendan lo que yo hoy he recibido del Padre, y no eres tú el que te tienes que convertir a ellos. Dice también Ezequiel 44:23, que dice que los sacerdotes enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esto es Hanukkah. Esto es Hanukkah, revisar todo esto para separar lo santo de lo profano y salir y venir, entrar en obediencia, entrar por la puerta que es Yeshua,
entrar, seguir los pasos de Yeshua y entrar en perfecta obediencia con el Padre. El Padre no permite el sincretismo. El Padre no jamás va a permitir que se mezcle lo santo con lo pagano. De ahí que ese término de judíos y gentiles, ese es imposible. Gentil quiere decir pagano, sin Dios, sin promesas. No puede unirse el pueblo judío con los gentiles. El pueblo en la casa de Judá se va a unir, es con la casa de Israel restaurada, pero no con gentiles paganos. Entonces vamos a revisar nuestra vida con valor, vamos a dar un mensaje de Hanukkah ahora, vamos a celebrar ese Hanukkah, pero a celebrarlo de verdad con un mensaje poderoso que cambie no solamente nuestra vida, sino también la vida de todas las personas que están alrededor nuestro, que entiendan la importancia de venir bajo la sombra del Omnipotente, que entiendan la importancia de estar bajo la protección del Todopoderoso, porque afuera las cosas van a ser bien difíciles por los juicios que se avecinan. Así que encendamos las luces de Hanukkah y celebremos con Yeshua nuestra restauración, la rededicación de nuestro templo. Eso es lo que vamos a celebrar. Así que el Eterno los bendiga, les dé a todos unos días de esta fiesta, de mucha reflexión, de mucha información, de compartir mucha de esta información con las personas, con sus seres queridos. Una idea que yo les doy, ¿por qué no tratan de hacer como, digamos, como un resumen corto, algo que ustedes puedan escribir como en papelitos que pueden imprimir o que puedan repartir? Hagan algo en Hanukkah para hacer que lo que sucedió en el pasado y que está sucediendo en el presente sea un llamado de atención para todas estas personas que están regresando otra vez a la casa, que el Padre está llamando para que volvamos a ser parte de ese pueblo santo. Así que el Eterno nos bendiga, nos guarde, nos llene de su paz, de su gozo y nos permita reunirnos el próximo jueves de nuevo para que tengamos un nuevo estudio, volvamos otra vez, retomemos el estudio de la Torah que venimos haciendo y que nos dé unos días en los que podamos compartir con muchos y que muchos puedan venir a escuchar otra vez las palabras del buen pastor, el que dio su vida por nosotros. Amén y amén. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach pedimos del Padre esa bendición, su protección, su provisión. Amén. Que tengan una buena noche y nos vemos en el próximo estudio.